¿Qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido, el Rincón de Jesús. Me encuentro aquí compartiendo la reflexión dominical de este domingo 24 del tiempo ordinario. Y bueno, hoy la primera lectura y el Evangelio se vuelven a unir. Y bueno, vamos a empezar con una oración, justamente con esta temática del perdón que el día de hoy vamos a tratar. Vamos a hacer una oración del Padre Evaristo Sada. Es una oración para pedir perdón y para perdonar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El perdón es la llave de la libertad y la paz interior. Para pedir perdón se requiere humildad. Para perdonar se requiere misericordia. Padre, me declaro culpable. Pido clemencia, perdón por mis pecados. Me acerco a ti con absoluta confianza, porque sé que tú prefieres la penitencia a la muerte del pecador. A ti no te gusta ni la venganza ni el rencor. Tu corazón es compasivo y misericordioso, y sé que solo estás esperando que tenga la humildad para reconocer mi pecado, arrepentirme y pedir perdón, para desbordar la abundancia de tu misericordia. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios fiel y justo nos lo perdona. Miro al horizonte, veo tus brazos abiertos y un corazón de Padre, queriendo atraerme con lazos de un amor infinito. Padre, perdóname, quiero recibir el abrazo eterno. Tu enseñanza es muy clara. Para ser perdonados y poder entrar en el reino de los cielos, debemos tener un corazón como el tuyo. Perdonad y se os perdonará. El que odia a su hermano es un homicida. Con la medida que mideréis, se os medirá. Si no perdonáis, tampoco el Padre os perdonará. Nos pides que seamos buenos cristianos por la práctica de caridad evangélica, que seamos benévolos con quienes nos han hecho daño, con quienes nos han ofendido, nos han traicionado y nos odian, pues de otro modo no mereceremos que lo seas tú con nosotros. El siervo al que se le condonó su deuda, cuando no quiso él hacer lo mismo con otro que le debía, fue encarcelado. Perdió el perdón que había obtenido al no ser el capaz de perdonar. Padre, envía tu espíritu de amor y perdona mis culpas y pecados. Purifícame, sáname, restáurame, renuévame con la sangre redentora de tu Hijo. Ayúdame a tener un corazón como el suyo, un corazón humilde y generoso capaz de perdonar. Arranca de mí el corazón de piedra y dame un corazón de carne. Amén. Muy bien, hermanitos, pues vamos a hacer ese canto que nos acerca a la meditación de la palabra de Dios. Vamos a ir. Como Samuel que pueda escuchar, como María que guarde tu palabra, como José la lleva al corazón y me mueva a hablar contigo en oración. Como Abraham que se alegra al escucharte, como el ángel fiel a tu palabra, como el apóstol en contemplación, viendo tu gloria no hay mejor habitación. Como el maná que en el desierto brotara, como el agua emana al golpe de la vara, tus recuerdos nunca se vayan del pensamiento que lleva tu palabra. Como el profeta anuncia tu palabra, como el mártir al golpe
Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. El Espíritu de amor, ven a nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanitos, pues ya en este domingo 24 del tiempo ordinario. Dice así la primera lectura del libro del Eclesiástico 27, versículos 33 hasta el capítulo 28, versículo 9. Dice así: el furor y la cólera son odiosos, el pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados? Si él, que es carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo, la alianza del Señor, y perdona el error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos al Evangelio, Mateo 18, 21 al 35. En aquel tiempo se adelantó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo que sucedió. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné. ¿Por qué me lo pediste? ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, le entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanitos, pues tenemos, ¿verdad?, evidentemente aquí una lección grande, ¿verdad?, de la vida. Evidentemente, en el mundo, todos los seres humanos tenemos una necesidad de reconciliarnos. Es algo que ninguna otra cosa puede sustituirla, más que el verdadero perdón, la verdadera reconciliación, que realmente cuando lo hacemos nos trae una paz abundante y alegría en la vida. Vemos que la guerra, la venganza avanza en el corazón del hombre, y si así pasa, entonces solo tendremos un futuro lleno de sombras, de tristeza y de miedo. Y entonces no llenaremos el corazón con lo verdaderamente importante. Reconciliación y perdón, si existe en nuestra vida, nos ayuda, ¿verdad?, a recapacitar, incluso, pues nos engendra también esperanza. Y este don de la esperanza hay que seguirlo cultivando. ¿Cómo perdonar ciertas heridas? ¿Cómo dejar las cosas como están, así decimos, y seguir adelante, aguantando? Pues no puede ser así, eso solamente va a empeorar, va a volver a generar injusticia, violencia, venganza. No, el perdón de Dios es diferente. Es un perdón, ¿verdad?, que apela a la inteligencia, apela, ¿verdad?, nuestra razón, nuestro corazón. Es una visión que adquiere el corazón cuando descubre las propias deudas, como lo escuchamos en el Evangelio y también en la primera lectura.
Nosotros tenemos que reconocernos pecadores y ese reconocimiento requiere una actitud, la humildad. Si no te das cuenta que tú también eres limitado, entonces estará contigo la soberbia, pensando de que todo lo haces bien, de que no necesitas de los demás y de que no hay quien te pueda decir algo o quien te pueda llamar la atención. Ya la vez pasada meditábamos acerca de la corrección fraterna. Una persona como estas que no acepta con corrección, pues entonces su conciencia se deforma. Después, con el tiempo, verá el vacío en el que está y solamente le acarreará más problemas. Por eso reconocernos deudores ante el Señor, y así podremos entonces mirar distinto a nuestros hermanos. Así como vemos que Dios nos perdona, esa misma misericordia que nosotros tenemos la compartimos con los demás. Por eso qué importante en nuestra Iglesia Católica, hermanos, el sacramento de la reconciliación. Porque si no experimentamos a un Padre que nos perdona, nosotros como hijos no tendremos esa misma experiencia con nuestros hermanos. Será muy complicado y muy difícil perdonar a los demás si no tenemos la experiencia de ser perdonados. Entonces, perdonar es un acto de sensatez en nuestra vida. Es un acto que ilumina, transforma y enriquece toda nuestra existencia. El libro del Eclesiastés 7:9 dice: no te dejes llevar por el enojo, que solo alberga en el corazón del necio. Qué importante, ¿verdad?, que nosotros quitemos todo eso de nuestra vida, lo sanemos. Hay que afrontarlo, hermanos, pero afrontarlo no sin hacer nada o pretendiendo que solamente el tiempo, no, hay que hacerlo nuestro también. Hay que tener iniciativa para el perdón. Y bien, cuenta la historia de un hombre llamado Juan. Era un joven, y este joven no podía dominar su carácter y se enojaba continuamente con uno y con otro y poco sabía perdonar. Y entonces no se fijaba en el daño que llegaba a hacer a los demás, simplemente se fijaba, ¿verdad?, en lo que le hacían a él. Y entonces su padre en una ocasión se le ocurrió algo como a manera de consejo para poder sanar ese corazón. Le recomendó y le regaló un paquete, y en ese paquete, al abrirlo, vio que había un martillo y una caja de clavos. Y entonces le dijo, ¿verdad?, cada vez que pierdas el control de tu carácter, toma un clavo y clávalo en tu puerta. Entonces así lo hizo. Empezó a clavar muchos al principio, la puerta se estaba llenando de clavos. Pero sí, con el paso del tiempo se dio cuenta que era más fácil controlar su carácter que clavar estos clavos. Entonces empezó a controlar su carácter. Hubo menos clavos clavados en aquella puerta. Entonces, al ver, ¿verdad?, que ya no clavaba ninguno de ellos, su padre se acercó a él y le dijo: ahora lo contrario. Parece que has dominado tu carácter. Ahora, cada vez que domines tu carácter y se ponga a prueba, y seas paciente y no actúes con enojo, ahora vas a ir quitando estos clavos. Y así lo hizo Juan. Poco a poco, Juan quitó por fin todos los clavos. Y entonces se dio cuenta, pues, que la puerta ya no tenía ninguno. Al ver eso, su padre se acercó a él y entonces le felicitó por eso. Pero también le dijo: mira, Juan, hijo mío, esta puerta ya no volverá a ser igual. Tiene hoyos, tiene grietas. Esta puerta está casi rompiéndose. Ya no será igual. Así pasa cuando nosotros nos enojamos. Dejamos heridas, cicatrices, hoyos en el corazón. Y son difíciles de borrar. Y son difíciles de quitar. Siempre estarán ahí las cicatrices, no se quitarán. Pero lo que nos ayudará, ¿verdad?, a sanarlas y a restablecer esas relaciones serán el amor y el perdón de Dios nuestro Señor en nuestra vida. Por eso, cuando comulgamos a Cristo, cuando nos reconciliamos con Dios en la confesión, tenemos más capacidad de perdón y tolerancia que cuando no lo hacemos, hermanos. Ojalá pues que no dejemos
estos sacramentos de nuestra vida, que no dejemos, ¿verdad?, avanzar nuestro corazón con esas ataduras, con esas tristezas. No te dejes amarrar por el pecado que no te deja avanzar. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, Madre de Misericordia, nos llene con la misma misericordia de su Hijo Jesucristo, para así también ser misericordiosos con nuestros hermanos. Estuvo contigo el Padre Eric Preciado Santana. No se te olvide suscribirte a tu rincón preferido, el Rincón de Jesús. Y bueno, a lo mejor algunos se van a preguntar, Padre, ¿por qué ahora iniciaste más temprano? Bueno, pues voy a tener un retiro. Estoy en retiro de renovación carismática con mis hijos aquí en la comunidad. Y bueno, pues tengo que ir y lo más seguro es que acabaré tarde. Entonces, por eso quería hacerlo en este momento libre. Dios los bendiga a todos y que pasen un excelente domingo. Hasta la vista, hermanos. Échenle ganas.